capítulo 7. Los velos entre el hombre y Elohim. Su significado. La profecía y las características del profeta. Tanto en el Midrash, la Haggadah, como en el Talmud, frecuentemente se afirma que entre los profetas hay quien capta a Elohim detrás de muchos velos y hay quien lo capta detrás de pocos. Todo acorde a la cercanía con Elohim que posea el profeta, como así también el nivel de profecía que haya alcanzado. Entonces, tanto el nivel de profecía que haya alcanzado como la cercanía que tenga con el poderoso. Por decirlo así, entre más cercanía, menos velos, obviamente, ¿verdad? Em, con respecto al Midrash, son estudios exegéticos, fábulas y leyendas. Ahora, con eso se refiere como historias que hacen basado en la Torá para tratar de dar una enseñanza extra. El problema es que muchas veces terminan inventando historias que no pasaron y algunos la han tomado como si fueran históricas, como si fueran verdaderas. De ahí el que la escritura nos dice que tengamos cuidado con las fábulas judías, ¿verdad? Y no se refiere a fábulas de los sábados en la mañana o televisión, ¿verdad? Se refiere a las historias que inventaron, que terminaron tomando como verdaderas. Con respecto a Agadá, son estudios expositivos, narraciones y hechos sucedidos en la realidad. Con respecto a estar detrás de muchos velos, es decir, que se interponen varios velos, obstáculos que no permiten al profeta una captación nítida de Elohim. Una persona puede tener el don de profecía, pero al no estar en el camino, al no purificar sus obras, sus pensamientos y palabras, van a haber un montón de velos entre esa persona y el poderoso. Y por ende, por más que tenga el don de profecía, no podría ver correctamente lo que Yahweh le quiere revelar. Y ahí puede terminar dando, haciendo conclusiones o deducciones erradas, porque no está viendo bien, ya que está detrás de muchos velos. ¿Sí me explico? Recuerden que he hablado que hay tres velos principales, representados por los tres satanes, Samael, Heilel y Azazel, representados por el velo que tenía Moshe en su rostro, que representa la carne, que es un velo, que hace que la gente lea la escritura y se quede en la letra, por ejemplo. Por eso la letra mata, más el espíritu vivifica. El velo que tenía Moshe representa la carne. Ese velo se quita con la muerte, por eso la muerte fue engendrada por Samael. Heilel tiene que ver ya con intelecto, por ejemplo, y es el velo que sigue. Hay mucha gente que se considera muy intelectual que no cree en el Todopoderoso, porque están pegados en ese velo, pensándose ser más inteligentes que, y otro montón de cosas, un montón de ateos científicos, por ejemplo. ¿Sí me explico? Y obviamente están detrás de ese velo, pero también el de la carne. No estoy diciendo que hayan pasado el de la carne. Mi punto es que esos dos velos los tienen completamente, o sea, un grosor inmenso que hace que ellos no puedan ver al Todopoderoso en lo absoluto, por más que hayan tantas cosas a su alrededor que lo indican que Él existe. ¿Sí me explico? Y el último velo, bueno, Heilel es representado por el velo a la entrada del templo. Azazel es el velo representado por el velo a la entrada del lugar purísimo. ¿Estamos claros? Curiosamente, por eso es que solo en Yom Kippur, cuando se mandaba el macho cabrío para Azazel, solo ese día se podía pasar el velo del lugar purísimo. Porque solo ese día el sumo sacerdote entraba hasta el lugar purísimo con la sangre del macho cabrío que sí se sacrificaba y del becerro mezclada para ponerla en el propiciatorio. ¿Está claro? Entonces, esos tres velos, como representando carne, alma y espíritu. Un velo para la carne, un velo para el alma, un velo para el espíritu. El de Moshe, el de la entrada del templo y la entrada del lugar purísimo. Samael, Heilel y Azazel. Representados también por Lot, Moab y Amón, como lo pongo en el libro. Y entre otras representaciones. Esos son los tres velos principales, pero aquí estamos hablando de otros velos similares
pero mi punto es que la cantidad puede ser mayor. A como lo están explicando aquí, ¿verdad? La forma en que nosotros lo explicaríamos como más simple, por decirlo así, sería que la persona puede tener 3 velos o a través de haber muerto a sí mismo para creer en Mashiach, la inmersión que representa la muerte, pasa el primer velo, la inmersión del agua. Después viene la inmersión de el espíritu a través de Yahushua. Y después viene la inmersión de fuego a través del último. Entonces, agua, nosotros somos nacidos en esta tierra a través de agua en el vientre de la madre. El de agua es el velo de la carne. Después viene la inmersión de espíritu y la inmersión de fuego, como esos otros 2 velos que faltaban, espíritu y alma. ¿Está claro? Y obviamente si uno ya ha pasado por esos 3 inmersiones, básicamente se le han quitado los 3 velos, es la idea. Mientras estemos en este mundo, se mantiene el verso de el que dice estar firme, que vea y no caiga, así como el que dice haberse quitado los 3 velos, que vea y que no le pongan otro, ¿verdad? En el sentido de que puede una persona estar muy segura de ya estar viendo directamente cara a cara y no darse cuenta que está viendo todavía en un espejo de bronce, oscuramente, como explica Paulus. Entonces, aquí decía, es decir, que se interponen varios velos obstáculos que no permiten al profeta una captación nítida de Elohim. Curiosamente, como mencionaba ahora con respecto al testigo como Moshe, que es llamado el profeta, Yahweh dice en Isaías que él es ciego. Entonces, aunque le quiten los velos, pues, ¿verdad? Y eso es parte, repito, de lo que Yahweh permitió para que todo sea justo al final. Entonces, dice, volviendo a la lectura, tanto en el Midrash, la Agadá, como en el Talmud, frecuentemente se afirma que entre los profetas hay quien capta a Elohim detrás de muchos velos, y hay quien lo capta detrás de pocos, todo acorde a la cercanía con Elohim que posea el profeta, como así también el nivel de profecía que haya alcanzado. Hasta el punto de declarar en el Talmud, Yevamot 49b, que Moshe Rabbeinu percibió a Elohim detrás de un solo velo cristalino, es decir, transparente. Esta es la cita. Todos los profetas percibieron detrás de una aspaclaria turbia, mas Moshe, nuestro maestro, percibió detrás de una aspaclaria transparente. ¿Verdad? Porque se dice que Moshe hablaba con Elohim cara a cara. Entonces, como la escritura dice eso, se interpreta que él era el que menos velos tenía entre Yahweh y profeta. Y el velo que tenía era cristalino, o sea, podía ver a través. Eso es similar a lo que se menciona de que Moshe llegó a alcanzar a través de su vida el pasar por las 49 puertas de entendimiento, pero que al morir pasó por la número 50. ¿Está claro? También similar al hecho de que él tenía un velo en su cara, como diciendo que solo tenía un velo entre él y Yahweh. Hasta el punto de declarar en el Talmud que Moshe, nuestro maestro, percibió a Elohim detrás de un solo velo cristalino, es decir, transparente. Esta es la cita. Todos los profetas percibieron detrás de una aspaclaria turbia, mas Moshe, nuestro maestro, percibió detrás de una aspaclaria transparente. Aspaclaria, por si le quieren poner así a su hija. Aspaclaria Rodríguez. Dice aquí un comentario con respecto a a la aspaclaria transparente. Rashi exégeta, por si le quieren poner así al hijo. No. Rashi, exégeta del siglo X, explica esta frase talmúdica diciendo, los demás profetas imaginaron que vieron, mas no vieron. Empero Moshe captó y supo que no vio. Es decir, Moshe, a diferencia de los demás profetas, llegó al grado de saber que es imposible captar o imaginarse a Elohim. Este comentario de Rashi es importantísimo, súper revelador, a, a pesar de parecer contradictorio. O sea, Moshe estaba más cerca de percibir a Yahweh correctamente por el hecho de que entendía que es imposible ver al invisible. Los profetas que estaban más lejos
pensaban estarle viendo más de cerca porque no habían captado ese punto. Entonces, lo que veían pensaban que era algo físico, cuando en realidad Yahweh, como veremos después en este libro, estaba utilizando su imaginación para proyectar una imagen dentro de sus mentes y poder revelarles algo que es invisible por naturaleza. ¿Sí está más o menos claro? Eh, Posiblemente mínimo, o sea, eso o que al menos, bueno, sí, en ese aspecto sí, de que con que estaba hablando. Al hablar con Elohim sabía que era un malak, no Yahweh, en ese aspecto se podría entender así. Ajá. A pesar de que toda la gente quedó con la mentalidad de que él hablaba con Yahweh directamente. Em, entonces, esto es muy importante, vuelvo y repito. Rashi exégeta del siglo X o X explica que esta frase talmúdica diciendo, los demás profetas imaginaron que vieron, imaginaron, porque se está utilizando su imaginación. Y aquello que imaginaban por decreto de Yahweh pensaban que era real. Eso muestra los velos que tenían como obstáculo para su entendimiento de la grandeza de Yahweh, que es inescrutable. ¿Sí está claro? Moshe llegó tan cerca que llegó a darse cuenta que es imposible. Entonces dice, diciendo, los demás profetas imaginaron que vieron, mas no vieron. Empero Moshe captó y supo que no vio. Entonces vean qué curioso, porque el último sabe que es ciego espiritualmente. ¿Sí me explico? Y esa ceguera espiritual lo ayuda a entender más allá que el que piensa ver, como cuando Yahushua dijo, ustedes por decir ver permanecerán ciegos, mas aquellos que reconocen ser ciegos van a poder ver. El que reconoce su pecado se le perdona, el que piensa no haber pecado sigue en pecado. Ujú. Entonces, hasta el punto de declarar en el Talmud, volviendo aquí, que Moshe, nuestro maestro, percibió a Elohim detrás de un solo velo cristalino, es decir, transparente. Esta es la cita. Todos los profetas percibieron detrás de una aspa claria turbia, mas Moshe, nuestro maestro, percibió detrás de una aspa claria transparente. El término aspa claria se refiere a un espejo hecho de un material transparente, como el cristal y el vidrio, como se explica en el Tratado de Kelim 32. Entonces, como decía con respecto a ese comentario, los demás profetas imaginaron que vieron, mas no vieron. Empero Moshe captó y supo que no vio. Es decir, Moshe, a diferencia de los demás profetas, llegó al grado de saber que es imposible captar o imaginarse a Yahweh. Pero por eso también Yahushua desciende y dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Nadie ha visto a Yahweh. Solo el Hijo que salió de él lo revela. Revelando entonces que Moshe nunca vio a Yahweh. Y lo más cercano a ver a Yahweh es a través de Mashiach, porque Yahushua es el que rompe el velo a través de su muerte. Ese velo que quedaba, por decirlo así, en el sentido de la espaclaria. Dice, esperen para ver cómo estamos de tiempo, ya se nos está yendo. La explicación de este tema es lo que ya aclaramos en el capítulo segundo. Me refiero tanto a las cualidades racionales como a las éticas y los vicios, tanto los vicios de la razón. Por ejemplo, la necedad, la falta de lucidez y rapidez mental, como los vicios éticos, por ejemplo, el exceso de pasión, el orgullo, la irascibilidad, el enojo, la arrogancia, la codicia, como otros tantos que se asemejan a estos. Repito, la explicación de este tema es lo que ya aclaramos en el capítulo segundo. Me refiero tanto a las cualidades racionales como a las éticas. Y los vicios, tanto los vicios de la razón, por ejemplo, la necedad, la falta de lucidez y rapidez mental. Esos son vicios de la razón. Necedad, falta de lucidez y rapidez mental. Como los vicios éticos, por ejemplo, el exceso de pasión, el orgullo, la irascibilidad, el enojo, la arrogancia, la codicia, como otros tantos que se asemejan a estos. Ya mencioné el sistema de su comprensión en el capítulo cuarto. Estos vicios son las separaciones, o sea, velos. Estos vicios funcionan como velos que nos separan de Yahweh, porque ese vicio pone ideas incorrectas con respecto a la imagen de Yahweh. Como el nivel, toda.
como el hecho de que el impío se justifica diciendo es que el poderoso me hizo así. Tiene tantos velos enfrente de él que piensa que el poderoso es malo y al propio lo hizo malo. Tan lejos está de ver a Yahweh como el que es, que lo ve de acuerdo a lo que él no es. Y tiene tantos velos que está seguritico de que así es. Entonces, dice, ya mencioné el sistema de su comprensión en el capítulo 4. Estos vicios son las separaciones que se interponen entre el ser humano y Yahweh. Así lo aclara el profeta en Isaías 59:2. Salvo por sus iniquidades que separaban entre ustedes y entre Elohim. Salvo por sus iniquidades que separaban entre ustedes y entre Elohim, y por sus pecados causaron que Elohim se oculte de ustedes y no los escuche. Es el pecado el que nos aleja del Padre. Es el pecado el que se interpone como un velo. Y otro, y otro, y otro. Es eso lo que nos separa de Yahweh. No es que Yahweh se separe de nosotros. Nosotros nos separamos de Él al pecar, al poner barreras entre Él y nosotros, porque Él es apartado. Al nosotros hacer cosas que no son apartadas, de ahí lo que hablamos ahora de mixtas, ¿verdad? Apartado es separarse. Mixta es como mezclar semilla con semilla en un mismo campo, hilo con hilo en una misma prenda. Doctrina falsa con doctrina verdadera en una misma religión o denominación. Entonces, ya mencioné, ya lo dije eso, ya lo mencioné. Dice aquí Isaías 59:2, salvo por sus iniquidades que separaban entre ustedes y entre Elohim, y por sus pecados causaron que Elohim se oculte de ustedes y no los escuche. Es decir, que nuestras transgresiones, que son aquellas conductas negativas, como ya mencionamos, son precisamente las barreras que interrumpen entre nosotros y Elohim. Entonces después uno dice, uy, es que me siento solo, que no me escucha. Lo más seguro ha hecho uno cosas para provocar eso. Lo más seguro, porque hay otras posibilidades donde Yahweh por alguna razón está dejándolo a uno a sentirse solo para ver cómo va a actuar. Sentirse solo para ver si va a poner en práctica lo que ha aprendido, si va a mantener la fe, si va a mantener la firmeza, etc. Has de saber que los profetas no profetizan, sino luego de haber adquirido todas las cualidades racionales y la mayoría de las cualidades éticas. Todas las cualidades racionales y la mayoría de las cualidades éticas. Antes de eso no son capaces de profetizar porque no ven suficiente. Has de saber que los profetas no profetizan sino luego de haber adquirido todas las cualidades racionales y la mayoría de las cualidades éticas. Recuerden ahora que habíamos visto con respecto a los vicios de la razón, la necedad, la falta de lucidez, rapidez mental. Y con respecto a los vicios éticos, exceso de pasión, el orgullo, la irascibilidad, el enojo, la arrogancia, la codicia, como otros tantos. ¿Verdad? Porque uno podría decir ser ágil de mente, pero si lo vemos como un vicio o algo negativo, sería como el apresurarse, el actuar sin pensar. ¿Ok? Como cuando la escritura dice, el que cree, no se apresure. Después se tropieza. Ahora, que me acabo de acordar, algo que iba a mencionar que se conecta mucho con esto con respecto al profeta. Lo que mencionaba ahora de cómo Moshe, el hecho de que estaba tan cerca es lo que hacía que entendiera que no podía verle. Los que están muy lejos piensan poder verle o conocerle o entenderle. Eso es similar a, hay un diagrama que se hace, tiene un nombre, la vez pasada que lo volví a ver, yo me tengo que acordar el nombre, se me olvidó. Tiene un nombre, pero en sí es, imagínense, ¿verdad? Como un diagrama de estadística, ¿verdad? Donde se hace una curva así más o menos. Em, el punto es, lo voy a explicar sin el gráfico porque tendría que dibujarlo y poner todo. Em, Cuando una persona no sabe nada de un punto X o de nada en la vida, es cuando más piensa saber. Por ejemplo, una persona empieza a estudiar un tema X. Cuando adquiere cierto conocimiento de ese tema, de repente la persona por ego y otras cosas piensa saberlo todo al respecto, porque sabe
más que el que no sabe nada. ¿Sí me explico? Pero entre esa persona estudia más y más y más de ese mismo tema o de lo que sea en la vida, se llega a dar cuenta, como dijo el filósofo, lo único que sé es que no sé nada. Entre uno más llega a aprender, más cuenta se da de todo lo que le falta por aprender. Entonces llega a un punto que tiene que ver también con humildad, donde la persona que sabe más que la anterior siente que no sabe nada. Estamos, entonces el que sabe poquito piensa saberlo todo, por eso hay tantos sabelotodos. El que sabe poquito piensa saberlo todo. El que sabe más que ese se llega a dar cuenta que no sabe nada, se da cuenta de todo lo que le falta. Y después se avanza un poquitito más y se llega al equilibrio, donde ya sabe más que ambos anteriores y sabe que todavía le falta, pero por lo menos no se echa a morir por todo lo que le falta saber, porque entiende cómo funcionan las cosas. ¿Sí me explico? Entonces es similar aquí. El profeta que está muy lejos piensa estar muy cerca. Y aquel, entre más cerca está, más cuenta se da de lo lejos que se encuentra. Eso, exactamente, que pasan en esas todo el día, ¿verdad? Por una emoción que sintieron, Dios les dijo tal cosa. Y Yahweh puede usar a quien él quiera, pero el punto es cuando la persona se considera profeta y le anda dando palabra a todo el mundo, es de cuidado. Entonces decías de saber que los profetas no profetizaron sino luego de haber adquirido todas las cualidades racionales y la mayoría de las cualidades éticas, especialmente las más importantes de ellas. Así es como se ha declarado en Babli Shabbat 72a, Babli Nedarim 38a. La profecía no recae sino sobre aquel que es sabio, valiente y rico. Ahora, no está hablando de riqueza material, ¿verdad? Y quizá ellos sí, porque los conocemos, pero obviamente en la verdad sería la riqueza espiritual, sabiduría, entendimiento, que es más valioso que oro y plata. O lo que hablábamos de la verdadera riqueza. ¿Cuál es el que es verdaderamente rico? El que menos necesita, el que está contento con lo que tiene. Estamos, como ahora. Adara, ¿qué me dijo? El que está contento con lo que tiene, ese es verdaderamente rico. Es porque ha llegado a un nivel intelectual suficiente para darse cuenta que Yahweh es el que provee y él provee las necesidades, entonces lo que tengo es porque eso es lo que necesito. Punto. La profecía no recae sino sobre aquel que es sabio, valiente y rico. Tiene que ser valiente porque se tiene que atrever a decir las cosas que nadie quiere oír. Se tiene que atrever a decir cosas que los otros no dicen ni se atreverían porque tendrían que ir en contra de la norma, mandamientos de hombres, etcétera. Entonces, valiente, rico y sabio. Sabio, obviamente, porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces, tiene que tener temor a Yahweh para alcanzar sabiduría, que es riqueza, y tener la valentía de decir lo que Yahweh le dice que diga o haga. ¿Verdad? Como cuando le dijo al profeta, desvistas y vaya, camine ahí por el pueblo. Ay, 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 padre. Qué feo que le digan eso. Y mi padre, ¿es en serio? Dice, has de saber que los profetas no profetizan sino luego de haber adquirido todas las cualidades racionales y la mayoría de las cualidades éticas, especialmente las más importantes de ellas. Así es como se ha declarado, la profecía no recae sino sobre aquel que es sabio, valiente y rico. Así, número uno, el término sabio incluye indudablemente todas las virtudes racionales. Número dos, el término rico por otro lado, es una de las virtudes éticas, es decir, la austeridad, ya que se denomina rico al que le es suficiente lo que posee. De tal modo, declaran los sabios, ¿quién es rico? El que se alegra con lo que posee. Es decir, a él le basta lo que se le presenta y no se mortifica por lo que no se le presenta. Para eso es muy importante entenderlo para no quedar con la idea de que rico es el que tiene mucho dinero. Y dice número 3, del mismo modo el término valiente es una de las virtudes éticas, es decir, que el hombre dirige sus fuerzas según el saber y el entendimiento, como ya aclaramos en el capítulo quinto. Por eso se ha declarado, ¿quién es valiente? El que domina su impulso. Estamos entonces muy importante porque con respecto a las tres cosas, en la sociedad hay una idea muy errada de lo que son. Entonces, el sabio es el que tiene virtudes racionales. Utiliza la razón, el intelecto por encima de la imaginación.
obviamente la lógica, la verdad. El rico es el que está contento con lo que tiene y el valiente es el que domina su impulso, ¿verdad? Su inclinación al mal, el que domina su carne, el que se domina y tiene control cuando está demasiado enojado para no decir o hacer algo que no debe, etcétera. Entonces, hay que llegar a adquirir esos tres factores o cualidades como parte de lo necesario para profetizar, ¿verdad? Y profetizar en el sentido de volverse un portavoz de la Ruach HaKodesh. Obviamente, Yahweh puede, si él quiere, utilizar a cualquier persona para dar una profecía. Incluso no necesariamente tiene que ser profeta. Se podría decir que ya una vez que profetizó, pues ya lo volvieron con el título. Mi punto es que puede que una persona un día Yahweh lo utilice y solo ese día haya dado una palabra. Yahweh lo usó, entonces bendito Yahweh. Y pudo haber sido cualquier persona sin haber tenido nada. Es más, hasta sin saber que está profetizando, ¿verdad? Dice algo y no sabe que es Yahweh el que le está usando. Entonces eso pasa. Aquí estamos hablando de una persona que vive en ese estado, ¿verdad? Y que Yahweh le utiliza constantemente para hablar a través de. Entonces, dice, no obstante, no es menester poseer todas las cualidades éticas o no tener ningún tipo de vicio para ser profeta, ya que el rey Shlomo, que era profeta, como atestigua la escritura en Primera de Reyes 3:5, que dice, en Gibón se le apareció Yahweh al rey Shlomo en un sueño por la noche, ¿verdad? Entonces ponen eso como evidencia de que era profeta. Eso quiere decir que si Yahweh se le apareció en un sueño. Decía, no obstante, no es menester poseer todas las cualidades éticas o no tener ningún tipo de vicio para ser profeta, ya que el rey Shlomo, que era profeta, como atestigua la escritura, en Gibón se le apareció Yahweh al rey Shlomo en un sueño por la noche, era en Primera de Reyes 3:5. No obstante, encontramos en él una opaca cualidad, tal es el exceso de pasión, como lo demuestra la cantidad de mujeres que desposó, pues esta actitud es característica del exceso de pasión, ¿verdad? Porque tuvo un exceso de mujeres, ya que tenía 1000, ¿verdad? 700 y 300 esposas y concubinas. Entonces, digamos, se dicen varias cosas al respecto. O sea, a mí me gustaría saber, ¿verdad? Hacer unas cuantas preguntas al Shlomo, a ver cuáles fueron las razones para tener tantas esposas y cuánto tiempo pasaba con cada una, si es que pasaba tiempo con todas, que no creo. Pero una de las cosas que se dice, de las razones principales por las que tuvo tantas esposas, es porque él, al casarse con la hija de un rey, de alguna tierra, ya había una unidad o sea, familiar y por ende había paz entre ambos reinos. Entonces, las 1000 esposas viene a representar, por decirlo así, el milenio de paz, cuando todas las naciones van a estar unidas y sujetas como esposas, ¿verdad? Sí, sujetas a Yahweh, o a Mashiach. Entonces, hay aspecto positivo del por qué, pero claramente también, como dice aquí, ¿verdad? Como hombre y lo que vemos, estaba ese exceso de pasión que serían las razones, porque uno podría decir, de hecho, ahora que lo pienso, que se casó con todas ellas para mantener la paz, pero no estaba con todas, simplemente hizo el pacto con cada una para mantener la paz con cada reino. Sin embargo, el hecho de que él, por algunas de sus esposas, principalmente la egipcia, se desvió a los ídolos y a la idolatría, bueno, sí, a los ídolos, pues obvio, me refiero a la hechicería. Eso muestra que el supuesto amor que les tenía o ese deseo de tenerlas, algunas de ellas al menos, lo hizo caer en brujería, hechicería y otras cosas que obviamente están mal. Entonces eso mostraría que sí había pasión de parte de él con respecto a las mujeres que tenía. Entonces dice aquí, ¿verdad? El punto es que a pesar de él no tener todas las cualidades éticas, fue usado por Yahweh y fue profeta. ¿Estamos? Que eso confirma lo que decía ahora de que Yahweh puede usar a quien él quiera. Ahora, y tampoco lo quiero decir así por lo que mencioné ahora, o sea, estamos hablando que es el rey de Israel, es hijo de David, etcétera, etcétera. Son un montón de cosas a su favor para que Yahweh lo use y por algo. Pero mi punto es por todo lo que se le achaca a Shlomo con respecto a las mujeres, con respecto a la hechicería, con respecto a la idolatría. Y lo digo de esa manera también porque, bueno, y espero así sea, con lo que vemos en el testamento de Shlomo e incluso en el judaísmo, él antes de su muerte se habría arrepentido de sus pecados y habría entrado al paraíso. Y Yahweh habría entonces permitido todo para que quedara una sombra, como ya he dicho, de lo que sería, por ejemplo, el último sin tener a Mashiach, ¿verdad? Que se perdería. Y lo digo así porque en la Torah, en la Tanaj, no tenemos así específico donde diga y Shlomo se arrepintió y algo. Pero
se deduce por varios factores. Uno de ellos, que Yahweh, profetizando del último, le da una palabra a Shlomo y le dice que él no iba a apartar la misericordia de él. Entonces, como dando a entender que eventualmente lo perdonaría por lo que haría, incluso antes de todo lo que hizo. Ya se lo había dicho, me refiero. Entonces, decía, no obstante, encontramos en él una opaca cualidad, tal es el exceso de pasión, como lo demuestra la cantidad de mujeres que desposó, pues esta actitud es característica del exceso de pasión. Sobre ello fue dicho, ¿acaso no fue en eso, refiriéndose a la cantidad de mujeres, que pecó Shlomo, el rey de Israel, en Nehemías 13, leo en contexto, 25 al 27, dice, ajá, reñí con ellos y los maldije, hice azotar a algunos de ellos y arrancarles los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Ahí está hablando de tomar mujeres de las otras naciones paganas, hechiceras y demás, porque claramente, ¿verdad? Eso es yugo desigual y eso va a traer problemas para la nación, a los niños, ¿verdad? Es como tener, o sea, hay muchas parejas y eso muestra que la espiritualidad está muy por debajo de todas sus prioridades. Hay muchas parejas que se unen siendo uno de una religión y el otro de otra religión. X, sucede mucho. Y eso muestra que en realidad no les importa tanto, porque no tiene sentido. Si son uno, deberían creer en lo mismo, principalmente en lo espiritual, y más si van a tener hijos. ¿Qué le van a enseñar a los hijos? ¿Verdad? Entonces, por eso hay un montón de razones. Yahweh no lo permitía, y principalmente aquí de las que está hablando en esta historia, ¿verdad? Por su gran maldad. Entonces, al mezclar normalmente, o sea, tristemente, porque así es como sucede, ¿verdad? Como un perfume con una sola mosca se echa a perder. Entonces, el hombre, o sea, pongámoslo así más bien, la creencia de la verdad con un poco de mentira ya se echa a perder. Entonces, con un poco de influencia, una persona, tristemente, que puede estar en la verdad, con un poco de mala influencia, se puede ir a lo malo. Entonces, por eso Yahweh lo prohíbe, porque no era como que, o sea, no era la norma, tristemente, ni lo es, tristemente, el que una persona, cuando se une a otra que es de otra creencia, pueda hacer que esa persona llegue a la creencia verdaderamente. Muchas veces actúan y dicen que sí quieren y esto y que lo otro, pero en la mayoría de los casos es mentira. Como ya hemos hablado también, la mujer tiene más influencia sobre el hombre que el hombre sobre la mujer. Entonces, lo más normal, tristemente, es que si alguien está en la doctrina verdadera, el otro está en la doctrina falsa, cuando se unan, que el de la doctrina verdadera, por supuesto amor y querer complacer y demás, se pierda, se vaya a la falsa, o simplemente se haga tibio, y sabemos lo que Yahweh dice de los tibios en Apocalipsis 3, la Odisea. Como decía, ajá. Entonces Yahweh está aquí hablando esto en Nehemías, dice el verso 26, después de haber dicho, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Shlomo, rey de Israel? Entonces aquí están poniendo entre paréntesis cantidad de mujeres. No pecó por la cantidad de las mujeres, pero por si algo, y obviamente eso también tiene que ver, pero aquí el contexto está hablando no de la cantidad de las mujeres, sino la calidad de las mujeres, que eran mujeres de las naciones paganas. Ese era el principal problema al que se está refiriendo aquí, repito, no estoy diciendo que tengan varias, ¿verdad? Una. El punto es que se estaban mezclando con mujeres que los llevaban a doctrinas falsas. Entonces se prohíbe y dice, ¿no pecó por esto Shlomo? ¿Por qué? Porque Shlomo se casó con una egipcia y la egipcia lo hizo adorar a Saturno y a otro montón a Moloch y otros. ¿Está claro? Entonces a eso se está refiriendo. Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su poderoso y Yahweh, y bueno, y Elohim lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él, oigan, aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces ve que no dice la cantidad de mujeres, dice las mujeres extranjeras. Y lo que estoy diciendo es por la forma que lo están poniendo aquí, como obviamente es para entender lo de la pasión, pero aquí están poniendo un paréntesis como dando a entender que era eso a lo que se refería, y vemos en la lectura que se refería al punto de que eran extranjeras y los llevaron al error. Entonces, de hecho, ve lo que dice, aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su poderoso. De hecho, el nombre que Yahweh le puso era el amado de Elohim. Por si algo, David significa amado, pero el nombre que Yahweh le puso a Shlomo era amado de Yahweh. Entonces era amado y Yahweh lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces vemos, como decía, la influencia de la mujer sobre el hombre es muy fuerte, y por eso hombres, hay que tener cuidado. Y después ahí sigue Nehemías, continuando acá con este libro, dice, ¿acaso no fue en eso que pecó Shlomo, rey de Israel? Así David, que en paz descanse, también era profeta, como se declara,
Me habló la fortaleza de Israel diciendo, el que gobierna a los hombres ha de ser justo, el que los lidera ha de tener temor de Elohim. Salmos 23:3. Sin embargo, encontramos que era violento, a pesar que lo utilizó en contra de los gentiles y en la eliminación de los apóstatas, mientras que era con pueblo de Israel compasivo. Me imagino que es mientras que era con el pueblo de Israel compasivo. Entonces, está hablando, ¿verdad?, de también que David era violento, aunque era compasivo con el pueblo de Israel, con los gentiles, con los enemigos del pueblo, era violento, ¿verdad? Porque mató a Goliat y fue a muchas guerras, mató a 10,000, Shaul sus miles. Entonces, sí, Shaul. Recuerden que David nació pelirrojo, igual que Esaú. Eso es una revelación de lo que Yahweh dice en Isaías 63, que al venir como el último vendría vestido de rojo o vendría como Edom, que significa rojo, pero Edom era el apodo de Esaú, porque él nació pelirrojo. Entonces, Yahweh estaba diciendo que al venir como el último sería como Jacob cuando se vistió de Esaú para tomar la bendición, vendría como gentil. Vendría como Paulus, que era romano, a pesar de ser hebreo, entre otro montón de factores, pero aquí vemos que David, a pesar de ser de Israel, de Yahudá, se parecía a Esaú, porque representa Isaías 63, esa venida del último vestido de rojo. Además de eso, cuando vieron a David pelirrojo, dieron por un hecho que iba a ser malo, porque como he dicho, se dice que los pelirrojos son sangrientos. Ahí, Brit, pero, y de hecho, les hacen un montón de chistes, ¿verdad? He visto en Estados Unidos, yo no sé, de que no tienen alma y no sé qué. Ahora estaba viendo que al parecer van a poner que como, ahora, ¿verdad? Por todo el mundo se ofende, entonces el odio, lo que hablamos la vez pasada, fatfobia, homofobia, otro montón de fobias, que también están poniendo que ahora no se puede decir ni un chiste de alguien pelirrojo porque es odio contra pelirrojo. Pero bueno, entonces sí, en Estados Unidos los vacilan así, no sé por qué, pero bueno, dicen eso. Y es particular porque en la escritura vemos que eso es algo que va muy atrás, desde Esaú, por Esaú ser tan sangriento y ser pelirrojo, después empezó a ver el patrón. Y por eso en el judaísmo dicen que los pelirrojos están de alguna manera conectados con el planeta Marte y que por eso están conectados con la sangre, ¿verdad? Porque Marte es lo que llaman el dios de la guerra, y que deberían dedicarse a cosas para no caer en el pecado y en la violencia y en sicariato, como acaba de decir aquel hermano, que se dediquen a carnicería, a doctor o a otras cosas donde se ve sangre, ¿verdad? Un montón de gente que eso, "Uy, yo no quiero ver sangre, no quiero cortar nada, no quiero hacer", pero hay gente que eso no le molesta en lo absoluto. Y al parecer los pelirrojos son buenos para eso. Entonces, cuando nació David, dijeron, este va a ser un hombre sangriento. Y ya lo catalogaron como eso, le pusieron esa etiqueta. Y de hecho lo vemos a través de su vida. Cuando llega donde Goliat, los hermanos cómo lo tratan y lo que dicen de él. Pero a través de su vida llegamos a ver, y lo que ya nos revela en la escritura, llegamos a ver que él tendría la característica de ser sangriento, ¿sí? Porque mataría a mucha gente, pero estaba matando a los enemigos de Yahweh. Entonces, eso muestra cómo todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Y es uno, depende de uno, el libre albedrío, las decisiones que tome, si es para bien o para mal, la misma situación, la misma circunstancia. Repito, dos personas pueden tener la misma circunstancia, los mismos deseos, inclinaciones, pero depende de las decisiones, obviamente depende si está con Yahweh y Mashiach, la persona que llegue a ser. Y por eso ese ejemplo entre Esaú y David. Ahora, aquí, ¿verdad? Diciendo de cómo Yahweh lo usó como profeta a David, a pesar de él ser tan sangriento. Recuerden de hecho que a David fue al que se le ocurrió construir el templo para Yahweh. Y Yahweh le dijo, no, usted no lo va a construir porque usted ha derramado demasiada sangre. Lo va a construir su hijo porque su hijo va a vivir en un reino de paz. Por eso se llamó Shlomo, de Shalom. Y por eso se casó con Mil, para tener paz en el mundo, ¿verdad? Entonces, es curioso eso porque recuerden que Yahushua vino de la misma línea a través de Yahudá, a través de David, a través de Shlomo y a través de Natán, según vemos en Mateo y Lucas. Y él dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Estaba hablando de su cuerpo, de la resurrección. O sea, la resurrección de Yahushua fue como la construcción del templo verdadero, eterno. ¿Estamos? Entonces, como Yahushua vino de una virgen a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, cumpliendo todos los mandamientos para vida eterna, entonces a él se le dio el construir el templo, como se le dio a Shlomo, el hijo de David, como llamaban a Mashiach, el hijo de David, ¿sí me explico? Pero el último al venir como David
viene como el padre, y ese no viene a construirlo de esa manera, porque eso se le dio a Yahushua, ese honor de dar la vida eterna, ¿sí me explico? Por el último venir como hijo pródigo, vestido de rojo. Pero recuerdan que siempre digo que lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Yahushua vino como una semilla, como un grano que tenía que morir para poder dar mucho fruto eventualmente, convirtiéndose en la raíz, muriendo solo. El último viene como el hijo primogénito a recoger a los 144,000 que son como las piedras con las que va a construir el templo. ¿Sí me explico? Entonces, lo que uno cumple de una manera, el otro cumple de la otra. Y a Joshua con su cuerpo la vida eterna. Y el último uniendo a los 144,000. Y eso es el templo. Así David, que en paz descanse, también era profeta, como se declara, me habló la fortaleza de Israel diciendo, el que gobierna a los hombres ha de ser justo, el que los lidera ha de tener temor de Elohim. Salmo 23:3. Sin embargo, encontramos que era violento, a pesar que lo utilizó en contra de los gentiles y en la eliminación de los apóstatas, mientras que era con el pueblo de Israel compasivo. Es lo que se expresa en las crónicas que Elohim no le permitió construir el templo, ni era apropiado para esto debido a la cantidad de muertes que hizo, diciéndole, tú no construirás un templo para mí porque demasiada sangre has derramado. Primera de Crónicas 22:8. Encontramos también en Eliyahu, de bendita memoria. Qué curioso que aquí se pone en el Yahu me refiero. Encontramos también en Eliyahu, de bendita memoria, la falla de la irascibilidad. Aquí había un comentario ahora y no lo leí, creo. No, fijo, no lo leí, pero no lo veo de qué era. Que dice, es decir, aquel que rige sus actos no por lo que sus impulsos, era con lo de la valentía. Aquel que rige sus actos no por lo que sus impulsos le dictan o lo que él mismo desea, sino que actúa racionalmente, haciendo lo que es correcto para alcanzar el objetivo. Ahora, continuando con la lectura, dice, encontramos también en Eliyahu de bendita memoria la falla de irascibilidad, a pesar de haberla utilizado en contra de los apóstatas, contra los cuales se enojó. No obstante, comentaron los sabios que Elohim se lo llevó, alegando que no era apropiado que lidere el pueblo o que sea sacerdote aquel que posee un celo tan grande como el que él poseía, pues los destruiría. Recuerdan que hemos visto que hay tres tipos de profeta. Uno, el que defiende al pueblo. Entonces, por amor al pueblo, se interpone entre el pueblo y Yahweh y le dice a Yahweh, por favor, no le haga nada al pueblo, como Moshe hizo en varias ocasiones. Hay otros profetas que más bien se ponen de parte de Yahweh y en contra del pueblo, como Jonás, que dijo, ¿verdad? Es que usted es muy misericordioso, se enojó porque no destruyó a los ninivitas. Entonces hay quienes tienen un celo por el pueblo, otros un celo más inclinado hacia Yahweh, y hay otros, como Jeremías, que están en el medio y defienden, pero también acusan. O sea, reconocen el pecado del pueblo, pero también buscan que el Padre los perdone. Aquí vemos a Eliyahu como uno que tenía celo por Yahweh, pero su celo era tan fuerte. Recuerdan, llegaron mensajeros y él mandó a matar, a hacer que descendiera fuego del cielo para matar 50 soldados. Y después vinieron y otra vez. Entonces, imagínense su ira. O sea, esa historia es sorprendente, de verdad, cómo llegan 50 soldados y Eliyahu dice, y es que como siempre digo, ¿verdad? Me gustaría estar ahí y preguntarle o verle para ver si era sarcástico o era que con la forma en que lo estaba haciendo. Porque llegan 50 y hombre de Elohim, por favor, venga con nosotros a donde el rey. Ah, bueno, si soy hombre de Elohim, que descienda fuego del cielo y los queme a todos. Y así fue. Y siguió en lo suyo, le iba lavando platos. Y llegaron otros 50 soldados. Hombre de Elohim, por favor, acompáñanos a donde el rey. Si soy hombre de Elohim, que descienda fuego y los queme a todos. 100 personas murieron solo porque Eliyahu ese día andaba como un poco de malas y dijo, no, no quiero ir, la verdad que no quiero, porque lo más seguro me van a matar. Entonces, o sea, y lo sorprendente que Yahweh responde, que él, ¿verdad? Lo haga de esa manera, como si soy hombre de Elohim, que en parte es como diciendo, ustedes no creen eso, lo están diciendo solo para, mire, para llevarme a un lado. Pero si lo soy, entonces que les pase eso por habladores. Y ya el tercero llegó y se "Ay, por favor, no me mate". Entonces, bueno, está bien, vamos, ¿verdad? Entonces, esto que está diciendo aquí es particular, ¿verdad? Como dando a entender, porque todo tiene un lado positivo, todo tiene un lado negativo. Siempre se ha visto el hecho de que Yahweh se llevó a Eliyahu porque Eliyahu era muy, muy apartado, que Eliyahu era muy del padre. Entonces Yahweh dijo, vámonos. Pero no solo eso. Aquí, como estamos viendo, el pueblo, el judaísmo lo ve como que Yahweh se lo llevó porque por su ira y por su celo no era apropiado que fuese sacerdote, porque los iba a terminar destruyendo a todos, haciendo fuego descender del cielo para matar a todos. ¡Ah, sí, pecador! Entonces, se lo llevó por eso.
Y obviamente se lo llevó por otro montón de razones, entre esas, sí, era un hombre justo y etcétera. Otro punto que iba a decir de eso, también se lo llevó porque ya Eliyahu estaba cansado, estaba harto, no quería más continuar, estaba cansado de la apostasía, de ver las acciones de los hombres, de la idolatría de Baal, de Astarte, le pidió a Yahweh la muerte, entonces Yahweh le dijo, bueno, lo que voy a hacer es llevármelo, no lo voy a matar, pero me lo voy a llevar y le voy a dar su trabajo a Elishua. Entonces vaya y únjalo y después me lo llevo. Y a otros dos reyes, los cuales fueron ungidos después a través de Elishua. Entonces, se puede decir ya Eliyahu había llegado al término de su ministerio y Yahweh entonces se lo lleva para también dejar un ejemplo de otras cosas. Continúo aquí con la lectura y repito. Encontramos también en Eliyahu de bendita memoria la falla de la irascibilidad, a pesar de haberla utilizado en contra de los apóstatas, contra los cuales se enojó. No obstante, comentaron los sabios que Elohim se lo llevó alegando que no era apropiado que lidere al pueblo o que sea sacerdote aquel que posee un celo tan grande como el que él poseía, pues los destruiría. Así encontramos que el profeta Shemuel temió de Shaul, Jacob que lo atemorizó el encuentro con Esav. Estas cualidades y otras parecidas son obstáculos que se interponen entre Elohim y los profetas. Por lo tanto, el que tenga dos cualidades o tres que no estén equilibradas, como explicamos en el capítulo cuarto, sobre él se dice que percibió a Elohim detrás de dos o tres separaciones. Entonces, cada cualidad negativa viene siendo un velo que lo separa a uno de Elohim. Entre más cualidades, más velos y por ende menos puede percibirlo. Tristemente, por lo que les había mencionado la vez pasada el gráfico, una persona entre más velos tiene, también se puede engañar más de que es el que más escucha, como sucede, como he dicho, ¿verdad? Los que por saber un poquitito piensan saberlo todo. Y esa misma persona sigue unos años estudiando lo mismo y se dará cuenta que no sabía nada cuando pensaba saberlo todo. Y después estudia un poquitito más y llega a un conocimiento suficiente como para parecer saberlo todo, pero también para darse cuenta que le falta mucho por aprender y lo mantiene en una humildad que lo ayuda a poder, pues, transmitir el conocimiento y demás. ¿Verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Pero hay gente que se queda en el poquitito y en el sabiéndolo todo. Entonces sucede lo mismo con los velos. Por eso lo que habíamos visto de que Moshe, que solo había un velo entre Yahweh y él, era el que sabía, como ya dije, que nadie puede verlo. Que no era capaz de percibir a Yahweh por quien él es. Entonces el que llegó más cerca de verlo fue el que se dio cuenta que no se puede. Entonces el que está más lejos piensa que sí se puede y por ende piensa ser él el que lo ve. ¿Sí está claro? Pero entonces, por eso hay que ir equilibrando todas las cualidades que uno tiene. Cuando uno ve que está en un extremo de algo, llevárselo para el justo medio, como ya hemos visto, dependiendo de la situación, yéndose un rato al otro extremo para ajustar todo. Y entre menos cualidades negativas va teniendo, menos velos va a tener. Más va a ir entendiendo, más va a saber cómo hacer las cosas y demás, que también se puede entender así, ¿verdad? Si usted dejó de ser de este extremo y este, está en el medio en todas sus cualidades, entonces eso quiere decir que ahora está alineado con la voluntad de Yahweh, con lo que es justicia, y ya automáticamente va a actuar como un medio a través del cual Yahweh hace las cosas. Yahweh lo va a empezar a usar, no solo para hablar, sino para actuar, y sin que Yahweh le tenga que decir haga tal cosa, sino que por usted estar en el medio ajustado, equilibrado, va a poder tomar las decisiones correctas que Yahweh le diría que tome, y por ende es como si Yahweh le estuviese diciendo que tome esas decisiones. ¿Sí me explico? Pero entonces, decía, estas cualidades y otras parecidas son obstáculos que se interponen entre Elohim y los profetas. Por lo tanto, el que tenga dos cualidades o tres que no estén equilibradas, como explicamos en el capítulo cuarto, sobre él se dice que percibió a Elohim detrás de dos o tres separaciones. Dice aquí, número dos, el equilibrio anímico. No debe sorprenderte el hecho que debido a falencias en las cualidades éticas, disminuya el nivel de profecía, pues algunas bajezas éticas impiden totalmente la profecía. Por ejemplo, oigan, por ejemplo, la irascibilidad, de tal manera se ha declarado, todo el que se enoja, si él es profeta, la profecía se aparta de él. Entonces vean el cuidado que hay que tener con la ira. El espíritu de profecía no va a estar en alguien que se deja controlar por la ira. Entonces, Ibera dice cuando está enojado, a lo que voy con eso es que la persona sí puede volver a recuperar profecía, pero ¿cómo? Controlando su enojo. Con lo que vimos ahora, el punto sería que lo que hizo Eliyahu era justo, pero no era misericordioso. Por eso puse el ejemplo de que cuando ellos decían eso, "Oh, hombre de Elohim", no era porque ellos lo creyeran en su corazón y estuvieran siguiendo a Yahweh, era porque por miedo le decían así para adularlo y convencerlo de que fuera con ellos, entre otras cosas, de fijo. Entonces Eliyahu dice, así no me voy a ir yo con nadie.
fuego. Entonces, una cosa es justicia y otra cosa es misericordia. Él misericordia no mostraba. Entonces, por eso en el judaísmo se habla de que se lo llevaron porque si se quedaba como sacerdote del pueblo iba a terminar matando a todos. Por justicia. Entonces estamos hablando de ira que lleva a la injusticia, ¿verdad? Como airaos, mas no pequéis. La escritura no dice que cuando Eliyahu haya hecho eso pecó, no dice eso. Y eso es importante porque, vuelvo a lo que digo muchas veces, uno no puede ver dos actos, ¿verdad? En X, que fue la misma consecuencia, ¿verdad? Mataron a una persona, dos, pues, digamos, sí, dos personas mataron a alguien. Uno no puede decir que los dos son unos asesinos y que son iguales, porque hay que ver por qué mataron, en qué momento, en qué circunstancia, de qué manera y otro montón de cosas que puede hacer ver que uno es un asesino a sangre fría y el otro se estaba defendiendo, fue una acción justa, estaba montones de razones por las que podría ser justo el que haya quitado la vida de alguien. ¿Sí me explico? Entonces serían dos juicios diferentes para uno y para el otro. Igual Yahweh con todo lo que nosotros hacemos, pensamos y todas esas cualidades. Las personas pueden ver algo y decir, eso es pecado, como eso del Eliyahu, pero Yahweh no está diciendo que sea pecado. Y de serlo así, entonces uno diría, ¿y por qué Yahweh mandó el fuego entonces? Porque ahí sería Yahweh el que es como si Eliyahu le haya dicho, peque por mí, y Yahweh peca. Obviamente no. Yahweh no va a mandar un fuego que no era justo, ¿sí me explico? Pero era justicia y la justicia es dura. Entonces, mi punto con eso es que incluso con esto que estamos viendo, razón por la que hace la pregunta, muchas veces una acción puede parecer pecado o ser juzgada como pecado por un montón de gente, incluso comparándola con otras que sí son pecado, pero sin entender todas las circunstancias de no se puede juzgar, así como obviamente Yahweh sí las conoce y por ende él dice lo que es pecado y lo que no. Entonces, continuando acá, decía, todo el que se enoja, si él es profeta, la profecía se aparta de él. Esto se desprende del profeta Elishua, el cual al enojarse la profecía se alejó de él, no retornando hasta que desplazó su ira, como se declara en 2 de Reyes 3:15. Y ahora tomen para mí un músico. Esto es buenísimo, porque Elishua profetizaba con música, hacía freestyle. Segunda de Reyes, a ver desde donde leo, verso 11. Pero Yahusafat dijo, ¿acaso no hay aquí profeta de Yahweh para que consultemos a Yahweh por medio de él? Uno de los siervos del rey de Israel dijo, aquí está Elishua, hijo de Shafat, que servía a Eliyahu. Este tendrá palabra de Yahweh, afirmó Yahusafat. El rey de Israel, Yahusafat, y el rey de Edom descendieron hacia donde él estaba, pero Elishua dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver contigo? Ahí vemos que estaba enojado. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Es que era cosa seria, ¿verdad? Básicamente lo que le está diciendo obviamente es, ¿por qué usted viene a buscar profecía de Yahweh si sus papás adoran a Baal y al falso? Entonces, ¿verdad? Cómo hay gente que está en una doctrina falsa, cree en X cosas, va a una iglesia X, pero después anda buscando palabra o oración o ayuda de la doctrina verdadera, como aquí en este caso. Es completamente ilógico. Uno debe convertirse con todo su corazón, no solo por conveniencia, como el montón de gente que seguía a Yahushua porque sabía que a veces daba comida. Es que se multiplica la comida y ando con hambre. Vamos a ver qué habla hoy. Ayer habló de un sembrador. Entonces dice, ¿qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. El rey de Israel le respondió, no, porque Yahweh, no. Porque Yahweh ha reunido a estos tres, y vean que es el rey, y Elishua hablándole así. ¿Y yo qué tengo que ver con usted? Vaya. Cosas serias para que le arrancaran la cabeza, básicamente, ¿verdad? Según las leyes de la monarquía. Pero el rey, humillándose básicamente para buscar la ayuda de Yahweh ante el profeta, dice, no, porque Yahweh ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Elishua dijo, vive Yahweh de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no sintiera respeto por Yahusafat, rey de Yahudá, no te miraría a ti ni te vería. ¿Verdad? Porque Yahusafat sí era un buen rey. Yahweh juzga. Aquí está, era el rey de Yahusafat y el de Edom, ¿verdad? Había dicho. Entonces Edom eran idólatras y por eso le dice, váyase donde su madre. Entonces, así se lo dijo, no soy yo, ¿verdad? El profeta de su madre. Entonces dice, vive Yahweh de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no sintiera respeto por Yahusafat, rey de Yahudá, no te miraría a ti ni te vería. Pero ahora traedme un músico. Entonces no podía dar profecía directamente así ya en ese momento porque estaba muy enojado. Entonces dijo, tráigame un músico para ver si me relajo. Y me cargo con unas cancioncitas. Ya después le puedo dar profecía. Pero ahí también está mostrando cómo muchas veces, y en este caso Elishua,
Esto es clave también por lo que representa Eliyahu y Elishua. Elishua profetizaba con música y no era el único, pero lo vemos específico con Elishua, por ende es importante. Que ahí llamaba a un músico, le tocaban música, entonces se inspiraba. Y verdad, inspirarse viene siendo que entra espíritu, ¿verdad? De entrar en inglés y inspirar, ¿verdad? Espíritu. Entonces entra un espíritu. Dependiendo de con quién uno esté conectado, el espíritu que va a entrar. Y de ahí el peligro del montón de cantantes Illuminati que hay en el mundo, utilizando a todas las masas que los siguen como, ¿verdad? Para que los adoren a ellos como ídolos y ellos transmitir esa idolatría al espíritu que ellos adoran. Estaba viendo, por ejemplo, esta cantante que en Estados Unidos es sorprendente cómo tiene a todo el mundo, Taylor Swift, que es súper, súper, súper famosa en los Estados Unidos, bueno, y no solo en los Estados Unidos, pero principalmente ahí, sorprendente la cantidad de gente que la sigue y la idolatra. Y han salido varios videos y ella, ¿verdad? Taylor Swift es así como rubia o sea, como que la ponen, ¿verdad? Como una princesita. Pero en los conciertos hace más de un ritual satánico. Viera usted, o sea, sorprendente. Y al parecer hay varios que han ido a sus conciertos que dicen que después del concierto se les olvida todo lo que pasó, que no tienen recuerdos de lo que pasó en el concierto. Entonces imagínense quién sabe qué está pasando en esos conciertos y los hipnotiza de alguna manera o algo. Y ese es, ¿verdad? Un ejemplo. Pero entonces, ella sin duda es bruja y lo que sea que adora, ese espíritu al que adora o los espíritus que adora son los que están siendo adorados cuando la gente va a verla y aclamarla y todas esas cosas que hacen y locura que les agarra a los fanáticos. Sí, hay algunas, y eso no sé si quizá, o sea, yo creo que eso que dicen es posible, lo considero posible, por ejemplo, porque hay un libro, no me acuerdo cómo se llamaba, el título era largo, era algo así como sí, como cómo vender el alma al diablo, algo así se llamaba el libro, no sé. Entonces, supuestamente, según ese libro, la persona cuando vende el alma al diablo, era como que la persona en el libro le estaba dando consejos al que lo leía para hacer el mejor negocio posible, para que leyera la letra pequeñita, ¿verdad? Para que no lo estafaran, porque obviamente el enemigo va a buscar no darle nada a la persona por su alma. Entonces él decía en el libro que, y yo no lo leí todo, no leí, o sea, no leí el libro ni siquiera, fue unas partes acerca de que hablaba de que la persona puede pedirle hasta 1000 años de vida. Entonces, que si venden el alma, le puedes decir a Satanás que, ok, pero que tiene que vivir 1000 años. Entonces, ah, sí. Entonces, hay quienes creen, o sea, y por eso digo, es una posibilidad. Por un lado, me parece interesante que diga 1000 años, lo veo posible. ¿Por qué? Porque recuerden que Adán y Eva iban a vivir 1000 años, ¿verdad? El día que comas morirás y un día son 1000 años. Entonces, es como que el máximo de vida que puede tener un hombre en este mundo son 1000 años. Entonces, tiene sentido con que Lucifer tenga esa posibilidad, esa capacidad, puesto que él es el acusador, simplemente no los acusa durante ese tiempo, porque están con él. ¿Sí me explico? Que es como el mayordomo aquel que habíamos hablado de la parábola de Mashiach, que va y les baja las cuentas a las personas para que lo dejen estar en sus casas. Entonces es como el enemigo diciendo, ¿verdad? Hace un contrato con alguien y dice, entonces a usted no lo voy a acusar y le rebajo la cuenta de pecados y ahora va a poder vivir más tiempo, pero en esta tierra, ya después verá. Entonces, supuestamente ahora puede vivir 1000 años. De ahí considero la posibilidad de que hayan personas en el mundo, algunos famosos o ricos de fijo, que puedan haber estado viviendo en el mundo por un montón de tiempo. En algunos otros casos considero que puede ser reencarnación, esos parecidos. Y en otros casos, o sea, yo no creo en las coincidencias en general, pero sí considero que hay cosas que pueden andarle cerca, lo que llamamos coincidencia. O sea, como que alguien se parezca mucho a otra persona, ¿verdad? Sucede, digamos, uno puede ver dos personas, digamos, en una misma escuela, que se parecen muchísimo. Imagínense en el mundo entero. Y si incluimos diferentes generaciones, o sea, las posibilidades son demasiadas para que haya alguien parecido a Yeltsin hace 300 años y no necesariamente fue usted. ¿Sí me explico? Entonces también hay que dejar esa posibilidad con respecto a esos videos, porque sí he visto varios. Y hace años, ahí van incluyendo uno que otro. Y sí, esa Taylor es una que dicen que es una bruja que lleva quién sabe cuántos cientos de años viviendo. Esto se desprende del profeta Elisha, el cual al enojarse la profecía se alejó de él, no retornando hasta que desplazó su ira, como se declara, y ahora tomen para mí un músico. Entonces venía el músico, tocaba la música, y ya él se inspiraba y empezaba a profetizar. De la misma manera, a causa de la tristeza y de la angustia del patriarca Jacob, de bendita memoria, todo el tiempo que estuvo de duelo por Yosef, se apartó de él
la Ruach HaKodesh, hasta que la buena nueva que Yosef aún vivía le fue comunicada. Así se declara. Hablaron con él todo lo que Yosef les había comunicado, y Jacob vio todas las carretas que había enviado Yosef para transportarlo. Entonces su espíritu se revivió. Génesis 45:27. Lo hemos leído y hablado en varias ocasiones. De hecho, también aparece en la escritura cuando él estaba triste porque pensaba que su hijo estaba muerto, la escritura lo llama Jacob. Y cuando le avisan que Yosef estaba vivo, la escritura inmediatamente lo llama Israel. Similar con esto, dice su espíritu revivió. Ponen acá, hay otras traducciones. El punto es que al estar de duelo, la Ruach, el espíritu, se había alejado de él. Cuando se alegró de la noticia, volvió a él. Entonces eso muestra cómo, por eso empezaba el equilibrio anímico, el equilibrio que debemos tener en nuestro ánimo con respecto al enojo o a la tristeza para que el espíritu no se aleje de nosotros. Y como he dicho, Ruach en hebreo es femenino. Según lo que he leído y también pues experiencia un poquito, uno de los consejos para un hombre casado o ¿verdad? Que está pensando en es el que, y sé, o sea, hay mucha gente que dice, pero ¿cómo va a ser así? Pero y hasta las mujeres, no puede ser así, pero es como una ley de la naturaleza. Si el hombre está triste, la mujer no va a querer estar con ese hombre. Si el hombre, obviamente, pasa enojado, pues tampoco mucho, ¿verdad? Entonces, así como una mujer va a evitar ese tipo de hombre, o incluso si es su hombre, cuando está así, lo va a evitar y eso va a ir separando y separando y separando en la relación, es lo mismo con la Ruach. Entonces uno debe mantenerse firme anímicamente, emocionalmente, equilibrado como ser humano, porque no solo hombre, ¿verdad? También la mujer, para que la Ruach se mantenga. ¿Está claro? Cuando uno se enoja, cuando uno se entristece o cuando ¿verdad? El ánimo se le va para algún extremo, el espíritu se aleja, repito, como una mujer que dice, no, hombre, qué pereza estar con ese hombre, porque lo que quiere es, ¿verdad? Reírse, así como también hay hombres que son no tan atractivos, pero son súper cómicos y eso los hace súper atractivos en su personalidad, ¿verdad? Porque la comedia es una belleza. Entonces, decía acá, de la misma manera, a causa de la tristeza y de la angustia del patriarca Jacob de bendita memoria, todo el tiempo que estuvo de duelo por Yosef, se apartó de la Ruach HaKodesh hasta que la buena nueva que Yosef aún vivía le fue comunicada. Así se declara, hablaron con él todo lo que Yosef les había comunicado, y Jacob vio todas las carretas que había enviado Yosef para transportarlo, entonces su espíritu revivió. Génesis 45:27. Sobre tal verso, la traducción aramea declara, la inspiración del espíritu de profecía recayó sobre Jacob. Así también declaran los sabios, la profecía no reposa en la pereza ni en la tristeza, sino en la alegría. ¿Vieron las que incluyó? La profecía no reposa en la pereza. Esa es otra importantísima, ¿verdad? Más de uno yo imagino diciendo, sí, yo nunca me enojo, nunca ni me enojo ni me entristezco, porque paso con una pereza para todo. Entonces, la pereza hay que eliminarla. La pereza ni en la tristeza, sino en la alegría. Y por eso Yahweh nos manda a gozarnos y nos lo repite, que nos debemos gozar. Entonces, con razón en el cristianismo, y me refiero principalmente al catolicismo, ¿verdad? Que hablan de que ya no hay profetas o que ya no hay profecía. Si el aburrimiento que es el ir a una iglesia católica, ¿ustedes han visto esa cuestión? ¿Qué profecía va a haber ahí? Obviamente empezando por todos los ídolos y todo eso, ¿verdad? Pero me refiero en el sentido de la forma de ver la religión o la creencia, ¿verdad? Que la gente, y lo digo, ¿verdad? Por las críticas que he escuchado con respecto a estar leyendo la escritura y hacer un chiste o reírse en medio estudio, hay gente que eso lo ve como blasfemia, herejía. Entonces eso es porque están muy engañados pensando que iglesia es estar aburrido, amargado, así, obstinado leyendo, ¿verdad? Y es muy triste ese pensamiento. No me imagino cómo se imaginan a Yahweh, qué tristeza. Y es parte de lo que he mencionado, digamos, así como si una persona, la vez pasada decía de cómo los padres representan a Elohim, entonces es una responsabilidad inmensa, porque si un padre o una madre es muy mala o malo, están dejándole una imagen al niño de Yahweh como malo, igual con los líderes espirituales, por supuesto. Tristemente, mucha gente tiene una idea de Yahweh muy errónea por la enseñanza que se le ha dado, por la crianza que tuvo, etcétera. Entonces, decía acá, la profecía no reposa en la pereza ni en la tristeza, sino en la alegría. Dice, eran solitarios los profetas. Pues no podría, no sé, no voy a hablar por todos, absolutamente todos, pero yo creo que en general sí. Hemos hablado de eso, digamos, Moshe y Aarón, que Moshe era un poco más cerrado, Aarón era el más social o sociable. Y para no llamar a Moshe antisocial, ¿verdad? Pero sí que pasaba más solo. Y en sí creo que lo vemos con varios de los profetas.
que parece indicar que era así. Igual Yahuanán el inmersor, ¿verdad? Pasaba en el desierto. Número 3, el nivel de Moshe. Cuando le fue claro a Moshe que no quedaba ninguna separación que no haya apartado y que ya se habían asentado en él todas las cualidades éticas y racionales, pidió comprender cabalmente a Elohim, la esencia de su existencia, siendo que no restaba ya ningún impedimento, diciendo, muéstrame tu estima, en Éxodo 33:18. ¿Recuerdan? De esto hablamos el Shabbat, de hecho, de eso he hablado un montón de veces. En el capítulo 33 de Éxodo, Moshe le pide a Yahweh que le muestre primero su camino, después que le muestre su estima. Y eso es aludiendo al primero y al último, que le mostrara sus dos manifestaciones en la tierra. Eye, Asher, Eye, yo seré el que yo seré. Entonces, se interpreta que ya cuando Moshe llegó a ese punto, a eso de los 80 y resto de años, 80 años, que fue cuando logró llegar por el pueblo de Egipto y llevárselo, a los 120 es que muere. Entonces, los 40 años últimos de los 80 a los 120, ¿verdad? Es cuando sacó al pueblo y llega un momento de esa salida y del éxodo, los 40 años ahí, que Moshe le pide a Yahweh que le revele su camino y su estima. Entonces interpreta que Moshe le pidió eso porque ya había llegado a equilibrarse a sí mismo, ¿verdad? Todas sus cualidades como para estar lo más cerca de la revelación y por ende capaz de recibir eso que Yahweh le diría. Entonces, eso es importante porque uno podría decir, ¿por qué no hizo eso Moshe a los 40 o a los 20 o a los 10? O sea, lo hizo a los 80 o más adelante, repito, pero fue después de los 80, porque a través de la vida uno tiene que ir mejorando y aprendiendo y creciendo y madurando y etcétera, etcétera. Cuando llegaron a los 80 dijo, ya me siento equilibrado, padre pues. Entonces imagínense, ¿verdad? Y hay gente y uno que a los 20, 30 ya está desesperado y quiere ser perfecto. Y bueno, sin tomar en cuenta un montón de cosas que se pueden incluir, como lo que mencionaba ahora la hermana con respecto a la generación en la que vivimos y otro montón de aspectos. Entonces vemos que Moshe llega a un punto en su vida donde ya considera estar suficientemente equilibrado y por ende con la menor cantidad de velos entre Yahweh y él, solo uno, y le pide a Yahweh que le revele su camino y le revele su estima. Cuando Yahweh le revela su camino, le dice que su presencia estaría con él y que le daría su favor. Recuerden que el favor vino con el Mesías y Yahushua, el Mesías, es Immanuel, el poderoso con nosotros. O sea, la presencia de Elohim viene a nosotros a través del nombre del Mesías. Por eso Juan 14:26 lo dice, que en el nombre del Mesías viene la Ruach HaKodesh. Y después cuando le dice que le revele su estima, ahí Yahweh le revela el nombre, le dice que mencionaría el nombre, le muestra sus espaldas, que espaldas es la misma palabra que otro y que último. Recuerdan, como dándole a entender que el último, el que viene al final de los tiempos, como en la espalda del tiempo, em, revelaría el nombre y traería ya el juicio final, por decirlo así, en el cual Yahweh va a ser clemente con el que él quiera ser clemente. Entonces, dice aquí, cuando le fue claro a Moshe que no quedaba alguna separación que no haya apartado y que ya habían asentado en él todas las cualidades éticas y racionales, pidió comprender cabalmente a Elohim, la esencia de su existencia, siendo que no restaba ya ningún impedimento, diciendo, muéstrame tu estima. Sin embargo, Elohim le informó que esto era imposible debido a su naturaleza de raciocinio unida a la materia, es decir, su naturaleza humana. Así se ha declarado. Yahweh le respondió, no podrás ver mi rostro, pues no me ha visto un ser humano ni ningún ser vivo. Entonces eso está en Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro. Sin embargo, después dice que Moshe hablaba cara a cara. ¿Sí me explico? Entonces eso enseña que el rostro de Yahweh nunca lo vio, como Yahushua lo dijo en Juan y lo leímos el jueves anterior, o sábado anterior, perdón, ¿verdad? Que nadie ha visto a Yahweh nunca, solo lo revela su Hijo. Entonces, Moshe hablaba con un ángel. Y aquí, cuando ya estaba tan cerca, dijo, déjame ver tu rostro, básicamente. Y Yahweh le dijo, no puedes ver mi rostro, porque usted todavía está unido a la materia, en el cuerpo, porque no hay hombre que pueda verme y seguir viviendo. O sea, la parte espiritual tendría que separarse de la materia para poder percibir a Yahweh, porque Él es espíritu. Yahweh es espíritu, dice Juan 4. ¿Está claro? Y Yahweh le respondió, no podrás ver mi rostro, pues no me ha visto un ser humano ni ningún ser vivo. Aquí dice, es por eso un comentario, que cuando Moshe pide conocer a Elohim, Elohim le dice, no podrá percibirme el hombre ni ningún ser vivo. Esto no implica que después de muertos
podremos percibir a Elohim, sino que se debe entender como que nadie puede captar a Elohim, ni el hombre ni ningún ser, es decir, nada ni nadie puede percibir a Elohim, perdón, ni el hombre ni ningún ser, es decir, nada ni nadie, pues percibir a Elohim es ser Él, pues su conocimiento y Él son una sola cosa, una unidad absoluta. Como dijimos, no tiene partes que puedan dividirse, por lo tanto, solo Él puede concebirse. Esto es demasiado profundo y poderoso e importante, porque bendito Yahweh, que a través de Yahushua vamos a llegar a percibirlo, porque Yahushua nos hace uno con Él, y la única forma de percibirlo es siendo Él mismo, porque cualquier cosa que esté fuera del ser humano no puede saber nunca lo que es ser humano. ¿Sí me explico? Un perro, una pulga, un ave, lo que sea, todo lo que existe, nada puede saber lo que es ser humano a menos de que se convierta en un ser humano. Entonces nadie puede saber lo que es ser Yahweh o quién es Yahweh o cómo es Yahweh a menos de que sea él mismo, porque toda cosa creada está fuera de él y fue creada por él, para él, en él. Entonces es como esperar que este mueble pueda entender al carpintero que lo hizo y lo que se siente ser hombre y carpintero. ¿Sí me explico? Es imposible, no hay forma. Entonces por eso es imposible percibir a Yahweh como Él es, porque está por fuera, por decirlo así, de lo que es en esta realidad, lo que existe en esta realidad. Y es por eso también que cuando Yahushua vino, la creación lo rechazó, porque Él no era de la creación. La creación fue hecha a través de Él y por eso la creación no lo reconoció como suyo, más bien lo vio como una anomalía, como, ¿verdad? Como si fuera un virus del cual debía deshacerse, porque era algo que no era parte de. De tal forma, no quedó entre Moshe y la comprensión de Elohim en la esencia de su existencia. De tal forma, no quedó entre Moshe y la comprensión de Elohim en la esencia de su existencia, sino un resplandeciente velo, es decir, el intelecto humano no separado. Dándole favor Elohim a Moshe con su misericordia, pues le concedió mayor percepción de la que poseía antes de su pedido. Le informó además que la finalidad, o sea, la comprensión absoluta de Elohim, es imposible siendo un cuerpo material. Entonces, una vez que recibamos un cuerpo espiritual a través de Mashiach, en la transformación y resurrección, vamos a poder percibir a Yahweh, como dijo Paulus, cara a cara. Hoy vemos como en un espejo oscuro, pero después veremos cara a cara. Conoceremos como hemos sido conocidos. Eso es, conoceremos como hemos sido conocidos. Uno en esta realidad conoce solo lo que ha experimentado, lo que ha estudiado, lo que le ha sucedido en la vida. Hay un montón de cosas que no conocemos, no sabemos por qué, porque no nos han dado un libro al respecto, porque no hemos tenido esa experiencia en la vida, porque no hemos tenido plata para, etcétera, etcétera, la razón que sea. Y uno va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y vemos que eso, el aprendizaje tiene que ver con lo temporal. ¿Por qué? Porque uno ayer no sabía algo que hoy sí sabe, ¿verdad? Todos los días aprende algo. Entonces, ¿qué fue lo que bastó o se necesitó para que yo tuviera ese conocimiento? Tiempo, de ayer a hoy. Llegué a saber algo. ¿Sí me explico? Entonces, una vez que el tiempo se acabe, también el conocimiento, como explica Pablo, el conocimiento es temporal. Eventualmente vamos a llegar a adquirir todo el conocimiento. Cuando seamos uno con Yahweh, vamos a conocer cómo hemos sido conocidos, puesto que no conocemos casi nada. Sin embargo, Yahweh conoce absolutamente todo de nosotros y vamos a conocer como hemos sido conocidos, por ende vamos a saber absolutamente todo. ¿Estamos? Entonces, decía aquí, dándole favor Elohim a Moshe con su misericordia, pues le concedió mayor percepción de la que poseía antes de su pedido. Le informó además que la finalidad, o sea, la comprensión absoluta de Elohim es imposible siendo un cuerpo material. Se ha denominado esta comprensión de Elohim como ver el rostro. Entonces, vean, ¿verdad? Porque en Torah vemos que hablaba cara a cara, como el que habla con un amigo cara a cara. Yahushua dice, nadie ha visto a Yahweh. Y de fijo un montón de gente dijo, blasfemo, ¿cómo va a decir eso? Si está escrito que Moshe, que Jacob, que Manoah, que este, que el otro. Pero ahora aquí explica este judío que el término ver el rostro se refiere a tener este entendimiento que Moshe llegó a tener. Entonces no significaría que veía un rostro, sino que llegó a tener la comprensión más elevada que puede llegar a tener una persona con respecto al poderoso, como cuando uno habla con alguien y ya conoce su aspecto. Y por ende, si lo ve en la calle, mira, ahí está tal persona. ¿Sí me explico? Puede diferenciarlo, puede separarlo. El verdadero poderoso de los falsos, como llegó a entender Abraham también. Entonces, se ha denominado esta comprensión de Elohim como ver el rostro, tal como cuando una persona ve el rostro de un amigo, graba en su mente la imagen y no lo confunde con otro, el punto de que lo puede separar. Aun cuando su amigo ya no esté presente, ¿verdad? Se va el amigo y la persona queda con la imagen en su mente.
ya lo recuerda. Si piensa en su amigo, viene esa imagen. Dice, no obstante, al observarlo de atrás, puede sugerirle la duda, puede surgirle la duda. No obstante, al observarlo de atrás, puede surgirle la duda y puede confundirlo. Esto es muy poderoso, porque aquí a lo que va es que cuando ya Moshe le dice a Yahweh que le muestre su estima, Yahweh dice, bueno, pero solo vas a poder ver mis espaldas. Cuando uno ve a alguien por la espalda, puede ser su amigo y puede que usted dice, "Uy, ¿será o no será?" Porque no le ha visto la cara aún. Entonces puede haber muchas cualidades de espaldas que tengan otro montón de personas similares, ¿verdad? Y incluso el caminado y todo, no sé si ese debe ser, pero si no ha visto la cara no puede estar seguro. ¿Se acuerdan como hemos venido hablando? Y qué curioso el padre, como siempre, conecta todo. La palabra ajeir, que es otro, que es la misma raíz de espalda y es la misma raíz de ajarón, que es último. Entonces, si vemos a Yahweh como una persona, el frente de la persona de Yahushua. Por eso él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Él es la imagen exacta, por eso nunca pecó, perfecto, de una virgen, etcétera. Estamos. Pero la espalda representa al último. Tiene la misma raíz, vuelvo y repito, que fue lo que Yahweh le mostró cuando le pidió ver la estima. Entonces la estima está conectada con el último, como ya he dicho, el camino con el primero, el favor con el primero, la estima con el último, porque Moshe dijo, muéstrame tu estima, y Yahweh le dio la espalda. ¿Verdad? Le dijo, no, ¿verdad? Le mostró la espalda y pronunció el nombre. Entonces hace alusión al fin de los tiempos, la espalda del tiempo, como cuando el sol uno lo ve al amanecer y viene hasta el mediodía, uno ahí estaría viendo la cara. Cuando pasa y se va al atardecer, uno está viendo la espalda. ¿Está claro? Entonces, cuando Yahweh le enseñó la espalda, es una representación del sol de justicia en el atardecer, o sea, al fin de los tiempos. El último como sol de justicia en el fin de los tiempos, la espalda de Yahweh, la estima, ¿ah? Ajá, el otro, exacto. Viene uno y el otro. Y qué particular lo que está diciendo aquí, porque dice, cuando usted ve a alguien de espalda, aunque usted lo conozca, puede confundirlo. Como muchos, cuando lleguen a ver al último, no van a estar seguros de si eso no es. Y entre esas cosas, la principal por venir como hijo pródigo, de espaldas. Entonces, lo leo otra vez ya con eso explicado. Dice, no obstante, al observarlo de atrás puede surgirle la duda y puede confundirlo. Del mismo modo, la comprensión de la esencia de Elohim consiste en que se comprenda en el alma la esencia de su existencia, de manera tal que no se adhiera a esa existencia nada del resto de los entes, hasta que se encuentre la existencia de Elohim grabada en el alma y separada de la impresión de la existencia del resto de los entes. Repito eso. No obstante, al observarlo de atrás puede surgirle la duda y puede confundirlo. Del mismo modo, la comprensión de la esencia de Elohim consiste en que se comprenda en el alma la esencia de su existencia, de manera tal que no se adhiera a esa existencia nada del resto de los entes. O sea, no darle a Yahweh ninguna de las cualidades de nada de lo que uno conoce que existe, porque Yahweh está por encima de todo lo que Él creó. Entonces, el compararlo con o decir que es como es traérselo abajo y por ende una muestra de que se anda muy lejos de la verdadera comprensión de lo grande, poderoso y elevado que es Él. Entonces, del mismo modo, la comprensión de la esencia de Elohim consiste en que se comprenda en el alma la esencia de su existencia, de manera tal que no se adhiera a esta existencia nada del resto de los entes, hasta que se encuentre la existencia de Elohim grabada en el alma y separada de la impresión de la existencia del resto de los entes. Dice aquí un comentario. Lo máximo que puede llegar el hombre es descubrir que no es Elohim. Lo máximo que puede llegar el hombre es descubrir que no es Elohim. Bueno, entonces cuando uno descubre eso, lo hace a través de la separación y así es como les he mencionado que en el judaísmo una de las maneras que ponen para llegar a conocer a Yahweh es a través de lo que Él no es, ¿verdad? Él no es la creación, entonces Él no es esto, Él no es lo otro y así se puede llegar más cerca a lo que Él sí es. Como por ejemplo, Yahweh no cambia. ¿Por qué sabemos eso? Porque Él es eterno, esta realidad es temporal y en esta realidad todo cambia. Entonces, si Él no es temporal, Él no cambia. ¿Sí me explico? Y es una forma, obviamente hay otras razones por las que es así. Entonces, lo máximo que puede llegar el hombre es descubrir que no es Elohim, es decir, lo que Elohim no es. Esto fue denominado vía negativa. De esta manera, sin tener un conocimiento directo de Elohim, igualmente estamos más cercanos, pues nos vamos alejando de los conceptos erróneos. Y esto es lo que Elohim le dijo a Moshe: verás mis espaldas, mas mi rostro no percibirás. Así tal como el que ve a un individuo de espaldas, si bien no puede conocerlo plenamente, no obstante, si en un interrogatorio policial en el cual el testigo vio al ladrón de espaldas, esa visión de espaldas le sirve para poder diferenciarlo de los demás, pues puedes saber que no es aquel, pues este es más alto o es más gordo, etc. Y así
ir eliminando a los demás. No obstante, no podrá afirmar 100% que es aquel. Igualmente ocurre con la percepción de Elohim. Al saber qué cosas no se le pueden atribuir a Elohim, qué cosas en realidad son fuerzas naturales, etcétera. Entonces, en realidad estamos más cercanos al conocimiento verdadero de Elohim, a pesar que todavía no sabemos nada de él en forma positiva. ¿Verdad? Entonces, uno puede ver si uno es un testigo de un crimen y vio al criminal corriendo de espaldas, no vio el rostro como para poder decir al 100% es tal persona, pero con verlo de espaldas tiene suficiente para poder decir no es él, no es él, no es él. La vía negativa, ¿verdad? No, es que el que yo vi era flaco y ese estaba muy grueso, aquel también, el que yo vi tenía pelo largo, ese es pelón, ¿sí me explico? Y así llegar a través de lo que no es a poder decirle a la policía, creo que es ese de espaldas, pero todavía estoy en creo, porque todavía no se le ha visto el rostro. Estamos. Misma situación aquí, a través de lo que Yahweh no es, podemos llegar a conocerle o acercarnos más a quien Él es, sin poder percibirlo completamente. La única forma es a través de Yahushua. Por eso Él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y dice el cierre del comentario, esto es lo que Elohim le dijo a Moshe. Bueno, es que no sé a dónde me había detenido, decía aquí. Es decir, puedo decir que no es Elohim, pero eso no implica que puedo decir qué es Elohim. Repito, es decir, puedo decir que no es Elohim, pero eso no implica que puedo decir qué es Elohim. ¿Verdad? No podemos decir qué o cómo completamente es Él, pero podemos decir cómo Él no es. Él no es malo, por ende es bueno. Cuán bueno lo veremos eternamente. O cómo se manifiesta esa bondad la entenderemos después, porque su bondad se manifiesta día a día en este mundo a pesar de que hay tanta maldad. Y eso hace que mucha gente no entienda o por el montón de velos que se nos ponen por los problemas psicológicos. Entonces, dice, y vio Elohim que era bueno. Me adelanté ahí, perdón. Es decir, puedo decir que no es Elohim, pero eso no implica que puedo decir que es Elohim. Esto es lo que Elohim le dijo a Moshe, haré pasar todo mi bien delante de ti, refiriéndose a toda la creación, pues en cada cosa que Elohim creó, dijo, y vio Elohim que era bueno. ¿Verdad? Entonces, a través de la creación uno puede llegar a ver al Padre. Muy curioso esto, porque recuerdan, Yahushua cuando iba caminando por ahí le dijeron bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, el Padre que está en los cielos. Y eso también hace alusión a que Yahushua vino como la vida, el último viene como el bueno. Por eso, y Moshe le dice a Yahweh que le muestre su camino. Yahweh le dice lo que le dice en Éxodo 33, y ahora le dice, muéstrame tu estima, y Yahweh le dice, te mostraré mis espaldas, y haré pasar delante de ti toda mi bondad, o sea, haré pasar delante de ti al bueno, o lo bueno. Y como Yahweh dijo que todo lo creado es bueno en gran manera, entonces está diciendo que la creación es lo que Yahweh nos dio para verlo a Él. A través de la creación podemos llegar a saber que hay un creador y a través de lo que Él no es, o sea, la creación, podemos llegar a entender cosas que Él sí es, ¿verdad? Algunos detalles con respecto a su forma de ser, su forma de actuar, etcétera. Entonces, y vio Elohim que era bueno. Bueno y bien en hebreo se escriben de la misma manera. Es decir, Elohim hizo pasar ante Moshe todo lo creado, incluyendo a los ángeles que también fueron creados, para que de esa manera Moshe sepa que esas son creaciones y no Elohim, y alejar de su concepción de Elohim cosas ajenas a él, pues al ver algo no se apresurará a suponer que eso es Elohim. Sabrá que en realidad eso es un ángel, como le ocurrió a Manoach en Jueces, o una fuerza natural. ¿Estamos? Entonces, a Moshe, como se le quitaron todos los velos excepto el último, representado por ese velo que tenía en el rostro, se le reveló que todo lo creado fue dado para poder reconocer a Yahweh a través de la vía negativa, de aquello que él no es, incluso los ángeles, para que supiera que un ángel no es Yahweh. Dice, a un ser humano simple le es imposible llegar a este punto de comprensión, pero Moshe, que en paz descanse, comprendió un poco menos que esto. Y esto es lo que se declara, retiraré la palma de mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no será visto. En Éxodo 33:23. Este tema lo he de desarrollar en mi libro sobre la profecía. Retiraré la palma de mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no será visto. Curiosamente, en hebreo, kaf es palma. La letra kaf es la palma. La kaf tiene que ver con el trono, tiene que ver con la estima que le estaba pidiendo ver ahí. Tiene que ver con el reino, otro montón de detalles, pero se conecta con la revelación del último. Curioso aquí, retiraré la palma de mi mano y verás mi espalda, como cuando el último, como la mano de Yahweh, la palma con la que castiga y también agarra a los elegidos para llevarlos a él.
cuando el último se ha retirado de la tierra, cuando asciende a los cielos en una nube, así como Yahushua ascendió en una nube, de la misma manera como dice Hechos que sucedería y que me lo ponen aquí como si fuera una contradicción o algo de la prédica que hacemos acá. Entonces, cuando el último sube en una nube, así como Yahushua subió en una nube, en ese momento Yahweh estaría retirando la palma de su mano de la tierra. Y eso es como cuando, recuerdan que dice la escritura que el hijo de perdición no se puede manifestar hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene. La kaf, la mano que detiene la manifestación del maligno. Cuando el último, como la estima, como la mano de Yahweh es quitado, entonces el anticristo se manifiesta, porque ya no está la mano de Yahweh sosteniéndolo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando se quita la mano, cuando el último asciende a los cielos, es cuando Lucifer cae. Recuerdan, Apocalipsis 12, cae a la tierra el dragón y va detrás de la mujer, pero Yahweh le da las alas de la gran águila para que vaya al lugar preparado durante la cosecha. Entonces, cuando dice aquí, retiraré la palma de mi mano, como cuando el testigo como Moshe resucita y asciende, y verás mi espalda, como lo que dije ahora del sol escondiéndose, eso es la espalda del sol, o sea, el atardecer, o sea, el fin de los tiempos. Y verás mi espalda como, eso es, uno ve la espalda de alguien cuando ya se está yendo, entonces confirma eso de que ya se fue para el cielo, el último me refiero. Pero mi rostro no será visto, ¿verdad? Y como sabemos, en esa segunda mitad, después de la muerte de los dos testigos y resurrección, se van a dar las plagas postreras y va a ser todo lo contrario a aquello que es bueno. O sea, va a ser bueno en el sentido de que es el cumplimiento de las profecías, pero para los que lo van a experimentar y van a estar en la tierra cuando se den las plagas postreras va a ser espantoso. Ya la misericordia va a ser quitada, se va a cerrar la puerta. Entonces, mi rostro no será visto. Como Yahushua dijo, ustedes me verán, pero el mundo no me verá más. Continúo. Dice aquí, se percataron de esto los sabios, es decir, que estos dos tipos de defectos, los racionales y los éticos, son los velos que interrumpen entre Elohim y el ser humano. Además que estas falencias son las que determinaron los distintos niveles de profetas. Es por eso que, al observar la sabiduría y las nobles cualidades de ciertos sabios, declararon, es digno que se repose sobre ellos la presencia celestial, como sobre Moshe nuestro maestro. No te confunda el tema de la semejanza, pues ellos los asemejaron a él, o sea, a Moshe, pero no los igualaron a él. Dice aquí Elohim no lo permita. De este mismo modo se declaró sobre otros, como por ejemplo Yahushua. Ellos se refieren al sucesor de Moshe, claramente, ¿verdad? Pero qué curioso. Yahushua Hamashiach, obviamente, que está por encima de todos. Entonces, para ellos es herejía decir que algún profeta llegó al nivel de Moshe, pero dice se asemejaron. Entonces, así como Moshe tenía sus cualidades negativas que logró sujetar y Yahweh lo llevó a tal nivel, vemos a nosotros profetas que tenían una u otra cualidad negativa y aún así Yahweh los utilizó porque eran semejantes a Moshe, no iguales, semejantes. Pero Yahweh dijo que levantaría un profeta como Moshe, eso quiere decir semejante. Y por eso Yahushua dice lo que dice en Juan, lo que leímos la vez pasada, yo no los acuso, ustedes ya tienen quien los acuse, Moshe, en quien tienen puesta su confianza. Aquí hay un comentario, dice, pues ninguno podría igualar a Moshe, tal como dice en el séptimo principio, la profecía de Moshe, nuestro maestro. El punto principal es saber que Moshe es el nivel superior, el maestro de todos los profetas anteriores o posteriores a él. Todos están por debajo de su nivel. Recuerden lo que he mencionado con respecto, o sea, eso es una realidad en los primeros 4000 años. Cuando Yahushua vino como el postrer Adán. Entonces empezó todo de nuevo. Así como desde Adán, después vino Abraham y Moshe y Juan el Bautista. Yahushua dijo, de los nacidos de mujer no ha nacido ninguno más grande que Juan el Bautista, lo cual es sorprendente, porque entonces era más grande que Moshe. Pero de los del reino celestial, el más pequeño será más grande que él. Entonces, a partir de Yahushua, todo vuelve a empezar. Antes de Yahushua, no hubo hombre más humilde que Moshe, no hubo un maestro más elevado que Moshe, no hubo un hombre más sabio que Shlomo. Pero Yahushua vino y él dijo, y aquí hay uno más grande que Shlomo, porque él es la sabiduría misma. Y hay una gran diferencia entre tener sabiduría y ser la sabiduría. ¿Está claro? Así como tener conocimiento de Yahweh y ser el conocimiento mismo. Entonces, decía por acá, la profecía de Moshe, nuestro maestro, el punto principal es saber que Moshe es el nivel superior, el maestro de todos los profetas anteriores o posteriores a él. Todos están por debajo de su nivel. Moshe fue el selecto de toda la humanidad que captó respecto al conocimiento de Elohim más de lo que cualquier otro en el pasado o en el futuro percibió o percibirá. ¿Cómo limitan a Yahweh? Qué tristeza. Moshe logró la superación humana hasta alcanzar el nivel celestial y mantenerse en la categoría de los malachim. Curioso eso porque el profeta como Moshe sería Micael, ¿verdad? No se le interpuso a Moshe ningún obstáculo o velo entre él y Elohim. Eso dicen, sin embargo, andaba con un velo en su rostro. Muy significativo como para decir esto, pero bueno. En él se anularon por completo, aquí faltó una palabra, qué curioso. En él se anularon por completo y desaparecieron los deseos, los impulsos y la voluntad, quedándole solo la. Qué curioso. La misma palabra no la pusieron dos veces. Bueno, entonces en él desaparecieron los deseos, los impulsos y la voluntad, quedándole solo algo
que no dice, y al respecto fue dicho, él hablaba con Elohim, no por medio de Malachim. Claramente sí se manifestaba en Malachim. El punto al que quieren dar a entender es como que tenía un conocimiento mayor que lo hacía poder comunicarse con Yahweh sin necesidad de Malachim, ángeles. Dice aquí, este es el tema que pretendimos aclarar en este capítulo. Lo que vio fue a través de la roca Yahushua y el nombre para ver al último las espaldas que es su bondad, al bueno la estima de Yahweh, segunda manifestación, pero el último no es como Yahweh y no veríamos a través del último como es Yahweh. Sí, pero bueno, principalmente después de resucitado, cuando ya va a ser idéntico, por decirlo así. Salud. Antes de su muerte y resurrección sería algo similar a David, en el sentido que tenía un corazón como el corazón de Yahweh. Entonces eso quiere decir que decisiones que tomaba, la forma en que veía la vida, etcétera, era similar a lo que Yahweh vería, pensaría, actuaría de ser humano. También el hecho de que Yahushua vino de una virgen y con una revelación mayor desde su nacimiento, por eso es la imagen, el último es la semejanza, ¿verdad? Nos hizo imagen y semejanza, semejanza es semejante, es parecido. El último es la semejanza porque viene como hijo pródigo y obviamente esa parte negativa por la apostasía no se le puede atribuir a Yahweh, eso es algo que tiene que ver con la carne en la cual habita cuando se manifiesta como hijo de hombre. Pero sí, eventualmente será, ¿verdad? La unión del primero y el último, la imagen exacta de imagen y semejanza, repito. Dice aquí Daniel, según lo que recuerdo, para llegar a ser arrebatado se debe tener al último nivel del alma. Entonces Hanok sería más elevado que Moshe, pues Moshe no fue arrebatado. O sea, en lo que respecta al nivel del alma, sí, se habla de que Yahidá, el quinto nivel del alma, es el que se adquiere cuando se da la transformación o cuando se es arrebatado. Como he dicho con respecto a Moshe, recordemos que Moshe murió por haber golpeado la piedra y ese golpe de la piedra representaba, que lo golpeó dos veces, representaba la muerte de los dos testigos, porque fue al final de los 40 años, así como los dos testigos mueren al final de los 40 jubileos. Entonces Moshe golpeó la piedra dos veces, por eso tuvo que morir él y Aarón. Ahí Yahweh estaba dejando un reflejo de que los dos testigos tendrían que venir y morir antes de que el pueblo pudiese entrar a la vida eterna. Entonces, en cierta manera sucedió porque tenía que dejar una sombra. Pero sí, o sea, es un buen argumento en el sentido de lo que respecta a la diferencia en la que se fue Hanok y la que se fue Moshe. Es clara, uno se fue sin morir, el otro sí tuvo que morir. Pero ahí vemos que tuvo que morir, como por decirlo así, en el aspecto que la escritura nos da dos razones. De hecho, una indica que fue por su propio error, por no hacerle caso y no hablarle a la piedra, sino golpearla, pero por otro lado vemos que fue por la rebelión del pueblo. Eso da a entender proféticamente que el último tendría que venir por la apostasía del pueblo, por la rebelión y morir por. Eso indica pagar algo con su muerte. Hanok fue llevado vivo y él anunció muchas cosas, entre esas, ¿verdad? Que después vendría el diluvio que vino en el tiempo de Noah. Y por ende, o sea, no vemos la misma situación de Hanok teniendo que morir por un grupo de gente ahí porque apenas Yahweh estaba empezando la humanidad. También hay que entender el tiempo en el que vino Moshe, diferente al tiempo en el que vino Hanok, la cantidad de años que tuvo Hanok para vivir, la cantidad de años que tuvo Moshe. Moshe nació en la esclavitud del pueblo, él no, pero el pueblo sí. Hanok empezando la historia humana, entonces hay muchos detalles o cosas muy positivas del tiempo en el que estuvo Hanok comparadas con el tiempo que estuvo Moshe. Todo eso hay que también tomarlo en cuenta a la hora de, por decirlo así, juzgar. Job lo vio porque se desprendió de la materia cuando dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Es buena pregunta. Ahí lo que Job dice no quiere decir que literalmente lo haya visto con sus ojos. Se está refiriendo a la comprensión que llegó a tener. Fue mucho más elevada que la que había tenido antes, como la diferencia entre oír hablar de alguien y después conocerlo uno mismo. Y eso fue lo que provocó el sufrimiento, mostrando cómo el sufrimiento, a pesar de ser doloroso y feo y verse negativo, tiene resultados muy positivos dependiendo de la persona que sufre, eso sí, ¿verdad? Si es justo o si es impío. Si es justo, el sufrimiento lo va a hacer más apartado, más puro, más elevado, más conocedor, más entendido, más experimentado, etcétera. Si es malo, se va a hacer más malo. Entonces, el sufrimiento es muy particular. Entonces, el sufrimiento de Job lo llevó a conocer al Padre a más profundidad. Curioso, porque gente diría como ese sufrimiento lo haría, vea, más de un impío lo haría odiar al Todopoderoso. A Job lo hizo amarlo más. Espero que esa era la pregunta de manita Yamile. Y sí, en cierta forma se podría decir que fue porque se separó de sí mismo, se separó de su carne y del dolor que le provocaba su carne y de todo el sufrimiento y de todo lo que la carne le dice a uno.
como eso, de hacerse la víctima, como, ay, pobrecito yo, porque el Todopoderoso me hizo tal cosa, entonces el Todopoderoso no puede ser bueno porque pobrecito yo, porque me dolió tal cosa, porque me dolió lo otro, pero si uno se separa y dice, Yahweh sabrá por qué, porque yo sé que Él es bueno y Él es justo, empieza a recibir entendimiento al respecto. Dice en Apocalipsis 12:2, ¿quién es ese niño que es raptado de la mujer? Arrebatado. Ese es el último, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra como uno de los dos testigos cuando muere y resucita, asciende al Padre. En Apocalipsis 11 se revela cuando asciende en una nube. En Apocalipsis 12 se menciona pero de otra manera, que es arrebatado para Yahweh y para su trono. Es uno de los dos testigos de Apocalipsis 11 en su resurrección. Y fue ejemplificado con esas palabras de una virgen dando a luz porque sale de la congregación elegida, que es una virgen. Así como la congregación falsa es una gran ramera, según Apocalipsis 17 y 18 y otras partes. Y se usa ese ejemplo igual al de Yahushua cuando nació de una virgen hace 2000 años. Por eso la mayoría de doctrinas interpretan que se refiere a Miriam, la mamá de Mashiach, ¿verdad? Que le llaman María.